astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astele.tv. En esta ocasión me da mucho gusto saludar nuevamente al periodista y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues aquí como todos los jueves, aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, donde vamos a tener un invitado de lujo, porque él es mi maestro y aparte un gran amigo que quiero desde hace más de 30 años. Sí, apenas 30 años. Bueno, pues ya lo acabas de decir, es un gran periodista, no necesita de muchas presentaciones. Tuve el gusto de conocerlo desde Grupo Reforma, me dio una oportunidad de entrar a esa gran institución periodística y bueno, de ahí para adelante, bueno, ya habíamos hecho un camino antes, pero la verdad entrar a una institución así, pues pocos tienen ese privilegio y puedo contar dentro de ese grupo que entró a Grupo Reforma y bueno, pues le damos la bienvenida a un buen, como dices tú, un buen amigo, un excelente periodista y excelente ser humano, Héctor Moreno Valencia. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias, Miguel. Qué gusto volver a saludarlos, Ricardo. Un abrazo entrañable para los dos y un gusto estar aquí. Creo que si yo fuera servidor público no estaríamos platicando. Eso es todo, mi querido Héctor. Muy bien, oye, un poquito nada más para que la gente que nos está viendo en este momento te conozca un poquito más en cuanto a tu trayectoria periodística. Bueno, miren, yo simplemente diría, soy un periodista de corazón y de acción. Tengo poco más de 35 años en el ejercicio de la profesión. Hoy me desempeño como representante de una plataforma de participación ciudadana que se llama Citizen Go. Y actualmente estoy sumado al movimiento Rescate México. De acuerdo. Oye, pues ya entrando en materia, platícanos un poquito de lo que estás haciendo en este asunto de Misión Rescate México. ¿Qué es? Miren, Misión Rescate México es un espacio en donde estamos convocando a todas aquellas organizaciones ciudadanas que quieran la unión de México. La divisa es la unidad de México. ¿Y qué queremos? Queremos construir un mejor futuro con base en la paz, con base en la justicia, con base en la solidaridad de todos los mexicanos. Todas aquellas organizaciones ciudadanas que estén de acuerdo en esto, tienen las puertas abiertas. Esto no es más que un espacio para que dialoguemos, para que encontremos caminos juntos y construyamos juntos una agenda por el bien y el futuro de México. Esto es Misión Rescate México, Ricardo, Miguel. Oye, Héctor, Ricardo. Héctor, me da mucho gusto saludarte, Héctor. Quería preguntarte acerca de cuáles son los orígenes o qué motiva a crear esta plataforma, porque pues ya sabes cómo es la prensa de quisquillosa, los críticos que dicen que se están reagrupando para pues, hacerle un frente común a López Obrador. López Obrador dice que la oposición está moralmente derrotada, que no le van a hacer ni cosquillas, pero a ver, ¿cuáles son los orígenes? ¿Hay intereses partidistas? ¿Hay metidos ahí algunos panistas o gente de la ultraderecha, como dicen mira, los de la 4T? No, mira, yo les diría que esta es una iniciativa que surge con diversas organizaciones de diversas entidades del país, con unos amigos de Veracruz, con otros amigos de aquí de Jalisco, con otros amigos de la Ciudad de México,
otros amigos de Querétaro, y se van sumando poco a poco. La convocatoria surge de esta necesidad de ver un país confrontado, polarizado, con problemas y urgencias que ya estamos sufriendo y que no vemos una ruta clara, un camino para salir adelante. Nosotros estamos conscientes que estando frente a una emergencia de esta naturaleza, el gobierno no tiene que hacer todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo por su parte un esfuerzo de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a esa ideología, de acuerdo al proyecto ideológico que él postula y que tiene sus grupos que lo defienden. Nosotros simplemente abrimos este espacio de diálogo, de apertura, para construir un mejor país y construir un mejor futuro. Y como tal, fuimos dialogando algunas organizaciones como Ciudadanos por México. Más tarde invitamos a otras organizaciones como Futuro 21, donde está Ricardo Pasco, a otras organizaciones como Civilistas, donde participan, entre otras personalidades, la señora Beatriz Pajés, está México Une, que dirige Juan Francisco Torres Landa, y hemos encontrado en el camino una serie de organizaciones ciudadanas que se convierten a su vez como en nodos, que a su vez aglutinan a otras organizaciones y que en el transcurso de los años se han ido juntando para tratar de hacer alguna labor ciudadana. Nosotros hemos definido que nuestra labor es impulsar, primero, la transformación de México, el futuro de México, la unidad de México, arranca en cada uno de los ciudadanos, arranca en ti, en tu colonia, en tu asociación de maestros, en tu asociación de barrio, en tu asociación de padres de familia. Ahí arranca el cambio de México. Y posteriormente lo llevamos a todas aquellas organizaciones en las que militemos. Pero estamos hablando de un asunto de fondo, desde las personas hasta el entorno. ¿Y qué buscamos? Buscamos estar unidos, buscamos asumir responsablemente y libremente el empoderamiento ciudadano. La ciudadanía es hoy por hoy, la organización ciudadana es hoy por hoy el camino que es la vía para llevar a México e impulsarlo en esta transformación que es tan necesaria, en un camino de unidad, en un camino de fraternidad, en un camino de solidaridad y buscando construir. Esa es la definición, buscamos construir. El resto de las organizaciones que existen y que tienen otra manera de pensar, que tienen sus propios intereses, que los han definido, adelante. Nosotros creemos que la construcción de este espacio por el futuro del país en unión y en solidaridad es lo que mejor podemos contribuir para salir adelante de retos tan inmediatos que tenemos como la pandemia y las primeras secuelas que estamos viviendo de una crisis económica que amenaza con cosas muy serias para el futuro del país. Oye, Héctor, también sumado a lo que te está preguntando Ricardo, ha habido otras organizaciones, otras organizaciones que inclusive antes de la pandemia habían convocado a través de redes sociales algunas marchas, de manera particular en la Ciudad de México sobre Avenida Paseo de la Reforma. Recuerdo que una fue la que más convocatoria tuvo ahí en el Ángel de la Independencia, en la columna del Ángel de la Independencia. Estas organizaciones que también formaron esta convocatoria, ¿ustedes ya tienen contacto con ellas? ¿Ya se sumaron con ustedes o qué ha pasado? Mira, Miguel, a nosotros nos invitaron, a Citizen Go nos invitaron a formar parte de un colectivo de organizaciones ciudadanas de la Ciudad de México que tiene ya casi 4 años que se integró, y corrimos un proceso de integración, diría yo, en términos profesionales, buscando respetar la naturaleza de cada organización,
su propia vocación, su propia definición y sus propias actividades. Ciudadanos por México, hoy le integramos más de 35 organizaciones y fuimos algunos de los convocantes a algunas de esas movilizaciones. Posteriormente, fueron otras organizaciones con las cuales nosotros hemos abierto la puerta, hemos dejado abierta la puerta por si se quieren sumar a este espíritu de unión y a este espíritu de construir un mejor futuro en paz, con justicia y con verdad. Y esto es, válgame la expresión común todos tenemos, esto es como las llamadas a misa, ¿no? Y nosotros hemos tocado la campana y hemos tenido una respuesta muy satisfactoria. Al día de hoy tenemos más de 100 organizaciones ciudadanas reales con vida propia de prácticamente todo el país. Y hemos iniciado también, al igual que en Ciudadanos por México, un proceso de integración, un proceso responsable, un proceso, insisto, en respetar la naturaleza de estas organizaciones y construir juntos una agenda de participación ciudadana. Quien se quiere sumar, las puertas están abiertas, los principios están lanzados de esa manera desde la convocatoria. ¿Y por qué digital? Bueno, pues porque las condiciones así se nos dieron. Tenemos más de 60 días en este aislamiento necesario por el bien de todos y así se fue construyendo. Ahora, Héctor. De acuerdo, vamos aguántame, Ricardo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. Gracias. Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Helen Keller. México despertó y su sociedad se unirá en un encuentro masivo online. Una crisis de salud cuestionada. Personal de todos los hospitales de México exigiendo se les suministre de equipo médico para su protección. Inconsistencias en los números de muertes y enfermos. Una crisis económica sin atender. Autoridades que no escuchan a expertos sobre las medidas urgentes para proteger el empleo de cientos de miles de familias. Mientras en otros países, los gobiernos inyectan recursos históricos para proteger el bienestar social general. En México, el gobierno agrede a los generadores de empleos. Las redes sociales nos muestran a propietarios de restaurantes llorando. Les exigen que paguen impuestos y conserven empleos, pero no hay ventas. Los organismos empresariales no buscan rescate como en Palacio Nacional se afirma. El gobierno los ignora, usando como pretexto excesos del pasado. Los empresarios consiguen financiamiento internacional que no afecta al país. Y el gobierno enfurece. Sí, libertad de expresión es amenazada abiertamente como jamás en la historia. Todo aquel ciudadano o medio de comunicación que cuestione sus decisiones es considerado adversario, pero se le trata ferozmente como al peor enemigo. La inseguridad y violencia imparable en todos los rincones del país. Narcotraficantes que salen libremente a las calles como benefactores de los más vulnerables aprovechan para generar simpatías. El gobierno no actúa. México ha despertado y desde el aislamiento, México se une y exige. Te invitamos a suscribirte este jueves 28 de mayo a las 8 de la noche en el canal de YouTube Misión Rescate México. Es tiempo de reconciliación de todos los sectores sociales. No más estigmas o mensajes para dividir clases sociales. Suscríbete, Misión Rescate México, el primer programa online de todos los mexicanos. México unido, México exige. Astele.tv. Bueno, amigos, ya estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Héctor Moreno para que nos dé los detalles de esta plataforma Misión Rescate México. Y yo al respecto te quería preguntar, Héctor, porque hace unos días el presidente López dijo que era momento de las definiciones. O estás en contra de la 4T o estás a favor. Y por un lado, ustedes como organizaciones ciudadanas, civiles, están ahora sí que reagrupando para construir. ¿Ustedes dónde quedan? O en este llamado que hace el presidente López, ¿cómo lo toman ustedes?
Bueno, nosotros lo hemos definido de esta manera. Nosotros lo que queremos es México, es a México, y queremos un México en paz, con justicia y reconciliado. Nosotros estamos luchando por construir un mejor futuro, un mejor país, y quien se quiera sumar es bienvenido. Para nosotros es muy importante decirle a la gente que este es un llamado con mucho sentido de responsabilidad, con completa libertad, y este es el país que queremos construir. Un país unido, un país en paz, un país con justicia y por lo mismo un país democrático. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros no andamos buscando confrontación con nadie. Nosotros vamos a construir y a impulsar todo aquello que genere este México unido, este México reconciliado, este México en paz, con justicia y con verdad. Oye, Héctor, de los ejercicios que han hecho a través de las redes sociales, ¿cómo les fue hace algunos días que hicieron una convocatoria muy importante y en la cual estuvieron pues conectados a través de las diversas plataformas? Mira, Miguel, este es un ejercicio que, dada la pandemia y dadas las circunstancias políticas en diversas partes del mundo, se ha ido explorando. Nosotros tomamos una decisión en Misión Rescate México, fue el día 28 de mayo a las 8 de la noche, cuando decidimos convocar a este encuentro, incluso le llamamos encuentro, un encuentro, Misión Rescate México, y debo decir ahí que con los números reales, no inflados, de las métricas que nos dieron las distintas plataformas en donde estuvimos transmitiendo, esa noche tuvimos más de 100,000 seguidores. Nuestras redes tuvieron un crecimiento importante en YouTube, en Facebook se disparó y en Twitter también crecieron nuestros seguidores. Hoy en día, esto al paso de los días, conforme distintas organizaciones ciudadanas han estado revisando el material, han estado viendo los paneles que hicimos, se han estado sumando. A eso responde que el día de hoy tengamos más de 100 organizaciones ciudadanas adheridas a Misión Rescate México. Héctor, bien, Ricardo, en medio de esta, nos has dicho muy claro que todo es a raíz de esta pandemia y ante pues, cierta indolencia del gobierno ante muchas medidas que no se han hecho. Platícanos concretamente cuáles son los acuerdos que han llegado para construir México en medio de esta contingencia sanitaria. ¿Qué propuestas traen? Mira, los principios ahí están. ¿En qué proceso estamos? Estamos en un proceso de armar la agenda de los temas con todas las organizaciones sociales. Déjenme decirles algo que es muy importante para medir cuál es el concepto de Misión Rescate México, si me permiten. Misión Rescate México, podemos poner una figura de un gran paraguas en donde habemos más de 100 organizaciones hasta el día de hoy existentes, reales, con nombres, con rostros, con personas en prácticamente todo el país. Y luego, cada organización local, cada agrupación local va, digámoslo de esta manera, haciendo su plan de trabajo y a su vez Misión Rescate México lo va respaldando en esta actividad que decidan generar dentro de sus localidades. ¿Qué es lo que tenemos que construir? Tenemos que construir una agenda en común, unos puntos en común. Y para ello hicimos un manifiesto de 4 o 5 puntos que es con el que hemos estado convocando a estas organizaciones. Son puntos en común, es el Estado de Derecho, es el empleo, es la salud y es el futuro por los jóvenes. En cuestiones coyunturales, cada organización ha decidido y decidirá cómo hacerle para sortear, para vivir o para contribuir a la coyuntura que le corresponde en cada entidad. Pongo un ejemplo. La semana pasada, como todos los que vemos hoy la pantalla o leemos todavía periódicos, quizás seamos pocos, pero los leemos, vivimos una serie de hechos violentos
en la ciudad de Guadalajara por unos conflictos que tienen aquí entre reclamos justos de un lado y luego otro tipo de reclamos también justos. ¿Qué hicieron las agrupaciones alrededor unidas a Misión Rescate México? Lo que hicieron fue exigir justicia, tanto en el caso del joven Giovanni, que fue asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, y a la vez exigir también la justicia para aquellos manifestantes que de manera violenta irrumpieron y generaron también agresiones a elementos policíacos de manera deliberada, prácticamente con intenciones muy evidentes de ver cómo les incendiaron su uniforme y su motocicleta, ¿no? ¿A qué me refiero? A que el llamado de las agrupaciones en Misión Rescate México fue al respeto al Estado de Derecho y a garantizar la justicia para todos. Esta es una posición ciudadana que nos puede ilustrar que nosotros estamos buscando realmente, en medio de esta confrontación que se vive, en medio de esta polarización, buscar alternativas realmente ciudadanas que nos ayuden a construir un Estado de Derecho, que nos ayuden a preservar la paz y la justicia, pero una justicia verdadera, no una paz y una justicia que parezca un cascarón y que esté hueco. No, la paz y la justicia requieren de la verdad. Oye, Héctor, en cuanto a... Sí. No, termina tu idea, por favor. Entonces, necesitamos una paz y una justicia verdadera fundamentada en hechos concretos y en la verdad. Y estos son el tipo de cosas en que vamos a ver a Misión Rescate México actuando. De acuerdo, rápidamente nada más yo te quería preguntar si ya ha habido una reacción por parte de tanto de las autoridades, particular del gobierno del estado de Jalisco, por la acción que ustedes realizaron y que muy bien nos acabas de platicar, y también si ha habido una reacción por parte del gobierno federal en cuanto al evento que realizaron hace algunos días. Me refiero a una reacción en cuanto por lo menos algún comentario o algún comentario que les hayan hecho de manera directa a ustedes. Mira, Miguel, la pregunta es interesante porque no andamos buscando reflectores. Nosotros no andamos buscando un reflector por confrontación o por conflicto. Nosotros andamos, lo hemos dicho, lo hemos expresado de la manera más sencilla, andamos buscando contribuir a un mejor país. Y esto no necesariamente va a requerir o conlleva a un asunto de reflectores o mediático. Cuando se dé así, se dará. Y cuando no, nosotros seguiremos caminando, convocando organizaciones ciudadanas y haciendo lo que creemos que es lo mejor para este país. Ahora, Héctor, con base en lo que tú nos dices de evitar la polarización, de buscar la justicia y la paz, pero realmente la justicia en verdad y no a secas, sino un cascarón nada más. Tomando en cuenta que ya se avecinan las próximas elecciones el próximo año, ¿tú crees que haya ahí una intención de influir en algún partido político o van a seguir ustedes con esta bandera ciudadana y seguir haciendo propuestas constructivas para mejorar o para hacer una mejor sociedad? Mira, Ricardo, a nosotros nos parece que mientras tengamos claros que como organizaciones ciudadanas queremos contribuir a la unidad de este país y construir un mejor futuro, hay plazos que vamos a tener que cubrir, hay condiciones en el país que vamos a tener que vivir, hay fechas fatales, se dice, y una de ellas será 2021. ¿Cómo nos va a encontrar 2021? Yo espero que nos encuentre creciendo, activos y trabajando por el bien de este país. Será, sin duda alguna, una de nuestras responsabilidades la participación ciudadana en su modalidad de ejercer el voto. Y eso lo vamos a hacer de manera muy intensa, sin duda alguna. Hay una concepción distinta a pensar que nosotros vamos necesariamente a casarnos con alguna fuerza electoral. Yo quisiera recordar aquí, si me permiten,
dos tipos de participación ciudadana de política. Cuando se habla de política, normalmente la mayoría de los mexicanos pensamos en la política electoral. Eso es cierto. Hay aquellos que buscan los puestos públicos, aquellos que aspiran a servir a su país, de alguna manera buscan los puestos públicos y esta vía es la política electoral. Pero hay una segunda vía que es la política de bien común, que es la política de participación ciudadana, que viene de aquella definición clásica de polis, que es todo aquello que tiene que ver con la ciudad. Y ahí hay un campo enorme para la participación de los ciudadanos. Nosotros estamos hoy enfocada en esta segunda y vamos a seguir por ese carril. ¿Tendremos que cruzar 2021? Pues como país lo tenemos que cruzar. Y es una fecha fatal que tenemos que estar ahí y que nosotros seguiremos impulsando esta participación ciudadana libre y muy responsable. Muy bien, vamos a la siguiente pausa, Ricardo. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. No se vayan. Hola, soy Eric González Manzano. Soy de Chihuahua, México, y el día de hoy te quiero invitar a que te sumes a la gran iniciativa que hay nacional que se llama Misión Rescate México. Iniciativa que empezó formalmente el 28 de mayo. Evento que juntó las voluntades y el compromiso de miles de mexicanos y mexicanas que, como tú y como yo, queremos construir el Chihuahua y el país que queremos, el mejor país para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para toda la sociedad. Te invito a que te sumes al capítulo en Chihuahua, Misión Rescate México, capítulo Chihuahua. Únete para que juntos trabajemos en una agenda local para cambiar la situación en la que vivimos y exigir como ciudadanos un mejor bienestar para todos. Gracias. Aztele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Tenemos un invitado de lujo, de honor, a Héctor Moreno, mi querido amigo y maestro, además. Oye, pues muy interesante lo que nos comentas, mi querido Héctor, acerca de esta plataforma de... Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Misión Rescate México. Misión Rescate México. Pero muy necesaria, ¿no? Muy necesaria en un tema en el que hay un presidente que está todos los días en el púlpito mañanero lanzando acusaciones y dividiendo y generando una polarización política, social, ricos contra pobres, fifís contra conservadores y chairos, etcétera, etcétera, descalificando siempre. Y siempre esto como que viene a oxigenar un poco este discurso de conciliador, este discurso pro México constructivo, que viene a como que a decir, no queremos la confrontación, queremos contribuir en la construcción de este México por nuestros jóvenes, por la paz social, por la justicia. Gracias, Ricardo. Mira, yo le pondría un parámetro al asunto. El que nosotros tuviéramos una respuesta inmediata con más de 100 organizaciones ciudadanas que se han sumado a esta convocatoria, con esta filosofía, con estos fines, con un manifiesto muy breve, insisto, apelando al Estado de Derecho, apelando a la justicia, apelando al empleo y apelando a construir un mejor futuro, convocando jóvenes. Tenemos muchas organizaciones de jóvenes que están sumados a Misión Rescate México, y aquí quiero insistirle a nuestros amigos, son organizaciones con rostros, con nombres, con ciudades con nombre reales, con nombre y apellido, efectivamente, Miguel. Y esto nos da una idea de que la ciudadanía en general en el país está buscando, como siempre lo ha hecho, un camino en paz, un camino para construir un mejor futuro y contribuir a un México con trabajo, más justo y con democracia. Yo creo que el éxito de la convocatoria hablaría por sí solo en este caso. Nosotros lo hemos asumido como organizaciones ciudadanas
y vamos a seguir en ese tenor. No, quizá en algún momento tendremos que, dependiendo de lo que vayamos construyendo como agenda con el resto de las organizaciones ciudadanas, seguramente habrá casos, habrá motivos en los que tendremos que hacer quizá alguna movilización, tendremos que hacer campañas de recolección de firmas. Inicialmente yo he ofrecido CitizenGo, que es una plataforma de participación ciudadana, y ya veremos qué más. Ya iremos platicando de este tipo de cuestiones en la agenda que construiremos junto con más de 100 organizaciones ciudadanas de todo el país. Fíjate, Héctor, que estaba recordando algunas declaraciones afirmaciones que me hacía alguna funcionaria del Instituto Nacional Electoral allá de la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, y me decía lo siguiente, dice, a ver, o sea, hay muchas organizaciones, hay muchos partidos de oposición que se dirigen mucho a los 30 millones o las 30 millones de personas que votaron por el proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y que tratan de convencerlos de que están equivocados y que, bueno, la historia ya la sabemos. Dice, ¿cuál es el error que veo? Me lo comentaba en los números. En los números decía que hay un porcentaje altísimo, según la lista nominal, de millones de mexicanos, decía una cifra, creo que fueron como 30, un poquito más de 30 millones de mexicanos que no votaron porque no quisieron, porque no vieron en ningún partido político una opción. Dice, esa es una tierra fértil. Dice, imagínate que ustedes pudieran convencer o que otros, o sea, que los que no están de acuerdo con la opción del actual presidente López Obrador pudieran convencer a ese pedazo de la lista nominal que no votó. Sería muy interesante. ¿Cómo ves? Miren, yo siempre les digo que yo soy de Parchís para acá, y ustedes estaban yendo a la primaria, quizá, me acuerdo de ustedes muy bien, en los 80s, Miguel y Ricardo. Uy, sí. Y entonces, déjenme platicarles a ustedes y a nuestro auditorio de algo que sucedió en los años 80s. En los años 80s vivíamos un país con un poder hegemónico, con un poder que controlaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, influía de manera decisiva en la Corte y tenía la mayoría de los gobernadores y de los presidentes municipales. Empezó un despertar ciudadano y yo les diría que uno de los puntos máximos que alcanzó este despertar ciudadano, por ejemplo, se dio en Chihuahua en 1986 con una elección en donde hubo dos contendientes. Uno de ellos fue Fernando Baeza Meléndez por parte del entonces partido oficial, que era el PRI, que era el partido que dependía del poder, que dependía de la voluntad del presidente y que no se hacía nada si el presidente no lo mandaba. Y en ese entonces el secretario de Gobernación se llamaba Manuel Bartlett Díaz. Y entonces había una pedagogía del fraude consistente era un mensaje del sistema, hagas lo que hagas, de todos modos voy a ganar, para desalentar la participación ciudadana. En Chihuahua, en 1986, el candidato del Partido Acción Nacional fue un joven que era alcalde de Ciudad Juárez y que se llama Francisco Barrio. Para esas elecciones hubo una serie de organizaciones ciudadanas que se dedicaron a la defensa, a la promoción del voto, a la defensa del voto, a la defensa del voto en los barrios populares. Las organizaciones empresariales promovieron el voto. Perdón. La iglesia, el arzobispo Almeida y Merino, hizo una exhortación a la arquidiócesis en general, que era su territorio en Chihuahua, para pedirle a la gente que saliera a votar. Bueno, el encontronazo entre las mañas y el poder hegemónico de un poder que dependía de la voluntad de un solo hombre, se encontró con una organización ciudadana capaz de defender el voto hasta la resistencia civil. Cuando
cuando los resultados se dan y no son creíbles en ninguna parte del mundo, hay una reunión de intelectuales con Enrique Krause, con Jorge G. Castañeda y con otros personajes, con el propio Héctor Aguilar Camín, etcétera, con el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Y Bartlett argumenta que tuvieron que ver la necesidad de hacer un fraude patriótico, porque decían que no podían dejar un estado de la frontera en manos de la oposición de derecha radical porque ponía en riesgo la soberanía nacional. Esto que revelaron los intelectuales, el secretario Bartlett lo ha negado consistentemente. Lo pongo como antecedente para decirles, hay circunstancias que a veces la historia nos muestra que pueden ser muy parecidas. Yo simplemente lo pongo porque al paso de los años, vimos una alternancia en el país. Esto es lo que yo dejaría como reflexión. No necesariamente tiene que ser la participación ciudadana en los partidos, que tienen todo el derecho de manera legal, legítima, de convocar ciudadanos. Pero lo que definió 86, 88 y el 2000 fue la participación ciudadana. Así es. Una de las mejores y yo les diría más cercanas experiencias que tenemos quienes vivimos de Parchís para acá, y ustedes a lo mejor en su experiencia periodística algo han escuchado o algo han leído por ahí. Fíjate, precisamente Héctor, que ya que lo comentas, también aquí se habla mucho de que una desgracia vino a unir o a despertar la conciencia cívica, y fue cuando en el terremoto de 1985, ante la incapacidad del gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid, de que hubo mucha corrupción con toda la ayuda internacional, pues empezaron también aquí en la Ciudad de México esas organizaciones sociales, y mucha gente también ha equiparado eso que ocurrió en el 85 con lo que está pasando ahorita con la pandemia, con el tema del coronavirus, de que van a tener que ser las agrupaciones sociales ante la incapacidad o ante la indolencia del gobierno federal por ayudar, por dar insumos a los médicos, por dar mayor atención a la ciudadanía por el tema de salud. Es cuando entra la organización civil, cuando los grupos sociales empiezan a reorganizar para poner soluciones a estas problemáticas. ¿No es así? Es así, mira, y yo hago referencia porque, bueno, yo voy a insistir, yo soy de Parchís para acá, pero es momento, hoy en día, estas nuevas generaciones, no hay que olvidar que nuestros jóvenes hoy están con una serie de ¿cómo se llaman?, de motivadores digitales que antes no existían. Hoy están más informados que antes. Hoy no requieren tanto rollo ni tanto para saber, porque un reportero en cada hijo te dio, ¿no? Hoy un teléfono te convierte en reportero prácticamente. Y son capaces de subir y de enlazarse a todo el mundo. En esas épocas competíamos profesionalmente los de una ciudad contra otro. Hoy los jóvenes están comunicados con el mundo para jugar, para divertirse, para entretenerse y también para compartir responsabilidades. Lo que la pandemia, me parece, ha sido simplemente subir el nivel de consumo tecnológico que ya estaba en disposición. Y estos son factores que antes no existían. A mí me parece que esta es una gran oportunidad. Por eso en Misión Rescate México abrimos una mesa especialmente para los jóvenes, porque nos preocupa el futuro. Eso es lo que nos preocupa en el fondo, el futuro de este país, y el futuro son estos jóvenes hoy más conscientes, más participativos, mucho más tolerantes, mucho más abiertos y con unas exigencias democráticas en todo sentido, en el sentido ecológico, en el sentido de respeto a la naturaleza, en la dignidad de las personas, en la libertad de creencias, en vivir en paz. Y en estos jóvenes tenemos que centrar el futuro de México. En Misión Rescate México estamos haciendo un esfuerzo por abrir, y los tenemos ya dentro de los que decidieron sumarse, varias organizaciones juveniles a nivel nacional que han estado trabajando muy fuerte en este sentido.
Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Regresamos. No se vaya. Aztele.tv. Hoy México se encuentra en cuarentena. Nos estamos recuperando de un virus y seguramente entre todos podremos salir adelante. Sin embargo, no es el único virus que está al acecho. Hay uno que ha derrumbado economías, destruido libertades y desde el siglo pasado ha sido la causa de más de 120 millones de muertes. Lo que es más peligroso de este virus es que se ha vendido con mentiras como una solución, como una esperanza, como una manera de hacer justicia y que además traerá bienestar para todos. El panorama puede parecer desolador, pero es nuestra misión rescatar a México y llevarlo hacia adelante. Hola, soy Eric González Manzano. Soy de Chihuahua, México, y el día de hoy te quiero invitar a que te sumes a la gran iniciativa que hay nacional que se llama Misión Rescate México. Iniciativa que empezó formalmente el 28 de mayo. Evento que juntó las voluntades y el compromiso de miles de mexicanos y mexicanas que como tú y como yo queremos construir el Chihuahua y el país que queremos, el mejor país para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para toda la sociedad. Te invito a que te sumes al capítulo en Chihuahua, Misión Rescate México, capítulo Chihuahua. Únete para que juntos trabajemos en una agenda local para cambiar la situación en la que vivimos y exigir como ciudadanos un mejor bienestar para todos. Gracias. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, en la recta final de este programa donde estamos platicando muy interesante acerca de esta plataforma Misión Rescate México con nuestro amigo y maestro Héctor Moreno Valencia. Héctor, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? Digo, es hipotética la pregunta, pero ¿qué pasaría si este movimiento social de muchísimos organismos cívicos de todo el país empiezan a tomar mucho poder, empiezan a tomar mucha fuerza? ¿Habría ese riesgo de que quisieran llegar o la tentación de querer formar un grupo político o una asociación política para competir en las contiendas electorales, lograr escaños, curules, buscar puestos de elección popular? Oye, sumado a lo que dice Ricardo Contreras, bueno, hay una agrupación que también se ha unido a ustedes, que es Futuro 21. Sabemos que Futuro 21, pues muchos de sus integrantes vienen del PRD. El objetivo del PRD, o de lo que quedaba del PRD que se fue a Futuro 21, pues obviamente es formar un partido político. Eso nos habla también de, la pregunta sería la siguiente, que ¿tú consideras que en las próximas elecciones toda la oposición se tiene que unir en contra del partido en el poder, que en este caso es Morena? Estos dos escenarios que gravitan, estos dos factores que gravitan sobre cualquier escenario, no nos permitirían a nosotros hacer ningún tipo de vaticinio en ese sentido. No quisiera ser imprudente y un tema no podamos tentar, Miguel. De acuerdo. Ricardo. Está muy interesante todo esto. Ahora, esta plataforma de Misión Rescate México va a tener alguna manera de allegarse de recursos para poder financiar proyectos, ciertas movilizaciones, ciertas acciones. ¿Cómo se van a financiar? ¿De qué forma se van a hacer de recursos?
Qué pregunta tan interesante, porque surge inmediatamente. Quiero decirles que todas las actividades que hemos realizado en Misión Rescate México hasta el día de hoy son absolutamente por participación voluntaria de quienes han decidido sumarse a Misión Rescate México. Todo, absolutamente todo, es honorífico, es voluntario, y hasta ahora no hemos tenido necesidad de mayor cuestión más que la participación de la gente. La gente nos manda sus videos, los subimos, hay quien ya creó una página del Rescate México, y así la suma de voluntades es lo que nos ha hecho salir a la existencia de Misión Rescate México. Lo voy a poner también como un buen producto, un buen ejemplo de esta unión de tantos mexicanos preocupados, exigente, y que cada uno pone lo mejor económicamente, y lo han hecho. ¿Cómo ves a Misión Rescate México de aquí a lo que va a ser? Bueno, ya olvídate del proceso electoral, porque digo, nos queda claro más o menos cuál va a ser el escenario y cuál va a ser el actuar de Misión Rescate México y todas las agrupaciones que comparten todo lo que es el ideario que nos estás mencionando. ¿Cómo se vería ya de aquí al 2024 en una cuestión así visionaria? Tú eres un hombre visionario, ¿cómo lo ves? Bueno, yo les diría que estamos haciendo un esfuerzo en estos momentos por construir la ruta estratégica como organización ciudadana. En eso hemos estado trabajando después del 28 de mayo. Yo quisiera ver un México con muchísima participación ciudadana. Yo quisiera ver que volviera a florecer ese empoderamiento ciudadano responsable en cada estado del país, en cada ciudad, en cada municipio. ¿Cómo rescatamos a México? Con tu propia actividad. Oye, yo me dedico vas a rescatar a México. Yo me dedico a dirigir un grupo juvenil en la parroquia. Hazlo bien, hazlo de manera honesta, hazlo de manera verdadera. Con eso estás contribuyendo a un mejor país. Yo tengo una cooperativa de consumo ahora con este asunto de la crisis. Hazlo bien, haz pasión. Sumemos los esfuerzos de cada quien para construir un país unido y construyamos un futuro que busque la paz, la libertad. Ok, apreciable Héctor, yo te quería preguntar acerca de, una vez que ya vayan definiendo propuestas concretas sobre el tema de seguridad, por ejemplo, sobre temas de salud pública, sobre temas de incluso económicos, ¿no? De economía, de participación de las pymes, de los pequeños empresarios. Una vez que ya elaboren ya propuestas más concisas y concretas, buscarán al presidente López Obrador, pedirán audiencia para presentar algunas propuestas ciudadanas para coadyuvar, a reactivar la economía, a reactivar este país, a construir este país. ¿Cómo buscarán ese diálogo a través de las autoridades, a través del gobierno de la 4T? Tomando en cuenta que es un hombre que ya dijo que si no estás conmigo, estás contra mí, y que cualquier crítica pues, puede ser incluso negativa para su proyecto político. Nosotros por eso hemos definido que el compromiso es personal y luego es comunitario. Muy bien. Agradecemos mucho la participación de Héctor Moreno por estar con nosotros y su tiempo, sobre todo su valioso tiempo para platicarnos más de este proyecto. ¿No crees, Miguel? Sí, claro que sí, le agradecemos mucho. Gracias, Héctor. Gracias, Miguel. Bueno, mi querido Héctor, ya nos quedan 2 minutitos del programa. Quisiéramos saber tus conclusiones finales y cuál sería la reflexión para que la tomemos en cuenta en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de confrontación y que son, como tú dices, momentos de unirnos y de construir. Yo he insistido, y es la filosofía de Misión Rescate México, que lo que mejor podemos hacer es contribuir de manera personal, de manera libre, de manera responsable, en hacer bien lo que estamos haciendo. Habrá temas que nos requieran una gran unidad para salir adelante,
que son los grandes temas pendientes desde hace muchos años en este país, que es la seguridad pública y que es la economía. Pero si tú ama de casa, tú joven, tú empresario, tú profesionista independiente, tú servidor público, tienes una actividad, haciéndola bien y haciéndolo de la mejor manera, honesta, responsable, estás contribuyendo ya a tener un mejor país con justicia, en verdad y con democracia. Es a lo que los estamos invitando en Misión Rescate México y es a lo que yo reiteraré la invitación a todos aquellos que nos han hecho favor de aguantarnos estos minutos en esta conversación. Yo no quisiera irme sin agradecerles a dos grandes, entrañables y respetados amigos como son ustedes dos, reconocerles de la misma forma su trayectoria, su esfuerzo, mexicanos preocupados siempre por contribuir al bien común y celebro este reencuentro y celebro que nos volvamos a encontrar en las mismas trincheras del trabajo por el bien común de nuestro país. Muchas felicidades a ambos. Me siento muy honrado de que me entrevisten ahora y les agradezco mucho y espero que mantengamos este contacto en lo que son los trabajos de Misión Rescate México. No, al contrario, mi querido Héctor, y aprovechando que hoy ya recuperamos bien tu imagen y tu audio, ¿dónde se puede comunicar la gente para que se pueda unir a toda esta ola de Misión Rescate México? Ya tenemos una página, Miguel, y en nuestras redes, así estamos como Misión Rescate México, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y a través de ellos nos pueden contactar, y a través de nuestra página ya tenemos ahí un contacto donde se pueden dirigir, Misión Rescate México. De acuerdo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Ricardo. No, al contrario, Miguel, te mandamos un fuerte abrazo, querido Héctor, y gracias por esta entrevista. La verdad es que fue un placer platicar contigo. Es como el reencuentro de Menudo. Otra vez nos volvimos a ver. Y como tú dices, que no sea la última vez que lo hagamos. Y en cuanto a la pandemia, y Dios nos lo permita, espero poder que nos saludemos personalmente. Claro que sí, Héctor. Que estés muy bien. Gracias. Y gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon y nos vieron aquí en Aztele TV. Quédese viendo la programación de la televisora. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.